Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro diplomado en democracia participativa y deliberativa de la Escuela Judicial Electoral. Vamos a continuar viendo el tema de la consulta indígena. Y bueno, el día de ayer avanzamos un poco en cuanto a analizar los elementos, digámoslo así, jurisprudenciales que se han ido analizando por parte del Tribunal Electoral para llegar a un estado del arte, ¿no? De las consultas indígenas, pues para darnos un contexto, ¿no? Que por un lado pueden ser herramientas o metodologías que puede seguir una autoridad, ya sea administrativa, legislativa o meramente electoral, ¿no? A fin de respetar este carácter pluricultural que tiene nuestra sociedad en el territorio mexicano, ¿no? Y también veíamos que, por un lado, la consulta indígena, pues tiene esta doble vertiente, ¿no? Por un lado, de verlo como un derecho individual, como un ejercicio en el cual cada una de las personas que habitan en las comunidades indígenas, pues puede manifestar su intención, su opinión, eh, su perspectiva, ¿no? De un determinado contexto desde su propia visión, ¿no? Pero decíamos que, digamos, ese sería como la entrada de la consulta, ¿no? El inicio de la consulta. Pero veíamos también que, digamos, ahora la salida, los resultados que tienen estas prácticas democráticas, pues por un lado ya tienen el efecto individual, ¿no? Es decir, al final las personas esperan resultados en sus derechos, pero decíamos también que, por otro lado, el carácter colectivo de los resultados de la consulta indígena es tratar de que permanezcan las instituciones indígenas que le dan esa naturaleza a estas poblaciones, ¿no? Bueno, entonces, como herramienta, como metodología, la consulta indígena pues sirve para preservar la identidad, ¿no? Mantener o garantizar la supervivencia de los elementos que componen el concepto de pueblo y comunidad indígena. Bien, ahora, ya esto también pues tiene la vertiente de verlo como un derecho, ¿no? Eh, Individual o colectivo, ¿no? Que puede estar inmerso en nuestro sistema de derechos humanos y que por lo tanto pues no está limitada al acotamiento constitucional y legal que tengamos en nuestro país, ¿no? De hecho, los trámites legislativos para tener una ley de consulta indígena, pues la verdad es que han sido bastante eh, atropellados, bastante difíciles de avanzar en esta emisión normativa, ¿no? Pero bueno, a pesar del contexto nacional que pudiéramos tener, este derecho, al formar parte de los derechos humanos en el sistema mexicano, pues esto nos hace referencia a que también debemos de mirar la regulación que puede haber en otros ámbitos, ¿no? Tal vez en el ámbito regional, ¿no? A través de la Convención Americana de Derechos Humanos, o tal vez en el ámbito internacional, ¿no? Mirar las convenciones 169 de la OIT o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, ¿no? Para finalmente tener certeza, ¿no? De que en este conjunto, en este bloque de derechos humanos, pues está garantizado el derecho a la consulta indígena, ¿no? Con características que, digamos, tanto en los diferentes niveles normativos,
pues mantienen las mismas características, ¿no? Y ayer los mencionábamos, que fuera previa, que fuera informada, que fuera de buena fe, que fuera completa, ¿no? Es decir, que realmente cubra todos los aspectos de la vida social, cultural, política de los pueblos y de las comunidades indígenas. Veíamos que tenía que ser culturalmente adecuada y libre, ¿no? Como elementos fundamentales de estas consultas. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es pues algunos casos, ¿no? Que ha habido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos casos o algunos ejemplos que han surgido en el Estado mexicano, ¿no? Y bueno, para empezar, pues tenemos esta sentencia de Saramaca contra Surinam, ¿no? En el que, pues, si bien no habla de derechos político-electorales, ¿no? Este asunto tiene que ver con una explosión minera y forestal del pueblo Saramaca, ¿no? Pues lo cierto es que este es un elemento que, digamos, está marcado en la gran mayoría de las sentencias sobre consulta indígena, ¿no? Porque tiene que ver con la explotación del derecho al medio ambiente, ¿no? De las comunidades indígenas, el derecho al territorio indígena. Este es un tema eh, bastante complejo, que incluso hemos tenido algunos asuntos en el Tribunal Electoral, ¿no? Fíjense, en la parte norte del país, en algún momento se quería construir una presa. Para ello, había que desviar el flujo de uno de los ríos, eh, y entre los planos que se habían diseñado para realizar la obra, ¿no? Pues se observaba que la desviación del agua iba a pasar por una zona indígena en la que había sido años atrás, pues un espacio destinado a enterrar a sus muertos, ¿no? Fíjense, es una cuestión pues de tradición indígena. Y entonces, pues obviamente la población indígena lo que quería pues, era realizar ciertas impugnaciones para la construcción de esta obra, ¿no? Y entre los argumentos que decían, pues es que como el agua iba a pasar por una tierra sagrada y que más adelante se encontraba el paso por la comunidad indígena, pues lo cierto es que para ellos había una especie de contaminación del agua, ¿no? O sea, ellos decían, es que el agua llega contaminada a la comunidad porque ya pasa por este territorio. Y fíjense, ellos habían querido pues promover algunos amparos con una autoadscripción indígena, ¿no? Que no estaba siendo reconocida por el Estado mexicano, porque no contaban con alguna declaración de alguna institución, de alguna autoridad que le diera ese carácter. Y fíjense, en ese momento, pues la población indígena se acercó al Tribunal Electoral buscando una declaración de derechos y en particular el reconocimiento de la identidad indígena de la comunidad. Por ahí empieza un poquito la lucha de los territorios, ¿no? Por el reconocer, el que se reconozca con estas características a la población indígena. Entonces, al final, lo que hizo el Tribunal Electoral fue declarar la identidad indígena de esta población, ¿no? Y eh, se ponía, ¿no? De este carácter ya ahora sí de frente a todas las autoridades del Estado mexicano para que en los trámites administrativos o jurisdiccionales que se pudieran seguir en la lucha por la defensa de su territorio y en la lucha por evitar la construcción de la presa,
¿no? Pues ahora sí se le diera el tratamiento de población indígena. Esto es un tema, la verdad, pues bastante amplio, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tema de la comunidad de Levarón que comentábamos el día de ayer, pues de alguna forma también buscaba partir de esa situación, ¿no? De que hubiera una declaración de certeza de derechos, ¿no? Porque no está regulado, o no estaba regulado cuando surgió el problema, ¿no? Pues no estaba regulada los derechos político-electorales que pudiera tener esta comunidad, ¿no? Entonces, lo que buscaban es que el Tribunal Electoral pues diera esta declaración de certeza de derechos. Bien, como pueden ver, Saruyaca contra Ecuador también tiene que ver con recursos naturales, ¿no? Aquí viene con la explotación de 400 pozos que causaron daños ambientales graves, ¿no? Aquí la característica de Saramaca y Sarayuca tienen que ver con la no realización de una consulta previa, ¿no? Se argumenta que, por ejemplo, en este segundo caso, la empresa pues trataba de manipular, amenazar, difamar y agredir a los pobladores, ¿no? En ese sentido, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpables a los estados, ¿no? Por haber celebrado un contrato de concesión, ¿no? Sin consulta previa y por negligencia al permitir la afectación ambiental y la violencia sobre los pobladores, ¿no? Acuérdense, aquí está el carácter previo de la implementación de la consulta, ¿no? La consulta debe de ser antes de que se realicen los actos que materialicen la afectación de los derechos de las poblaciones indígenas. Y fíjense, aquí el tema es que las empresas pues debían de retirar los materiales explosivos, ¿no? Realizar la consulta previa, tomar medidas de protección al medio ambiente e indemnizar a los pobladores por los daños materiales e inmateriales sufridos, ¿no? Aquí también viene este carácter, digámoslo así, restaurativo, ¿no? Del acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, no es de que ya pues se agotaron las instancias internas, ya quedó afectado el derecho y pues bueno, pues ya acaba tu obra, ¿no? No, aquí puede haber reparación del daño, ¿no? Esto es bien importante. Bien, otro asunto, la asociación LACA OMHAT, Nuestra Tierra contra Argentina, ¿no? Es uno de los primeros asuntos que se resuelven en este país, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y fíjense, aquí se afectó a un total de 132 comunidades, ¿no? También por no haber realizado una consulta previa ni haber tomado las medidas necesarias para asegurar la propiedad comunal y el inembargable de estos terrenos, ¿no? Esto, por ejemplo, me recuerda un poco al asunto, ¿no? Que involucraba la construcción del aeropuerto internacional en la Ciudad de México, ¿no? Un poquito las luchas que se generaron en el Estado de México, principalmente en el municipio de Atenco, ¿no? Donde pues había una oposición de los habitantes de estas comunidades, ¿no? Algunas, algunos cuestionamientos, ¿no? Respecto de la coerción a los pobladores para vender las tierras, ¿no? Que se iban a ocupar para la construcción del aeropuerto. Y fíjense, aquí, por ejemplo, en este asunto de Atenco, si bien se agotaron las instancias, se construyeron algunos amparos a nivel nacional, después, ¿no? El asunto llegó al sistema interamericano de derechos humanos y fíjense, y no tanto eh, por la compra de las tierras, ¿no? En condiciones, pues algunas veces cuestionables, podríamos decir,
¿no? Sino por cuestiones de violencia, ¿no? El ataque, la agresión, ¿no? De los cuerpos policíacos a la comunidad de Atenco, ¿no? Por ahí algunas mujeres sufrieron, pues, digamos, algunos contextos de violencia física. Entonces, estos temas, ¿no? Pues al final involucran una serie de derechos, ¿no? Que pueden ser directamente de las personas, pueden ser también eh, una afectación colectiva, ¿no? Y por otro lado, pues también la afectación de otros derechos, ¿no? A la vida, a la salud, eh, en fin, al trabajo incluso, ¿no? Por ejemplo, si una obra, por ejemplo, implica la afectación de los recursos naturales y son poblaciones que viven de esos recursos naturales, bueno, pues ahí finalmente a lo que se está destinando a esta población indígena, pues es a totalmente a la desaparición de su población, ¿no? Si no se puede allegar de los elementos básicos para sobrevivir, pues ahí estamos en una situación bastante compleja. Bien, ahora, con estos tres asuntos, por ejemplo, me gustaría mencionarles ahora que, por ejemplo, este tema de la consulta indígena tiene que ver un poquito con el papel, ¿no? Protector del Estado mexicano. Y al decir el papel protector del Estado mexicano, más bien quiero precisar, ¿no? Que este carácter protector tiende a tener varias dimensiones. Por un lado, alguna perspectiva negativa, ¿no? Que tendría que ver, por ejemplo, con la asimilación, ¿no? De los pueblos indígenas a los intereses de la gran mayoría de la comunidad, ¿no? En el que no se tomen en cuenta la voluntad de los pueblos indígenas, ¿no? Sino que simplemente se diga, a ver, pues la mayoría del Estado mexicano busca llegar a un determinado nivel de desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, pues los pueblos indígenas tienen que ir en ese proyecto, ¿no? Bien, eso sería uno de los tipos y de las políticas que en los años anteriores, pues posiblemente se implementaron en el Estado mexicano. Pero ahora, ¿no? Ahora después de la reforma de 2011 y este oleaje de derechos humanos que van marcando al Estado mexicano, ¿no? Pues este carácter protector tiene que ver con el tomar en cuenta a los otros, ¿no? No, ya no podemos simplemente subir, ¿no? Como si fuera el carrito de la feria a los pueblos indígenas y que se den la vuelta a los pueblos indígenas en este trayecto, ¿no? Aquí tenemos que empezar a ver en lo individual a cada grupo poblacional, ¿no? Y acorde con sus contextos, acorde con sus necesidades, tenemos que empezar a dialogar, ¿no? Este es uno de los enfoques de los mecanismos de democracia participativa, ¿no? El diálogo con la población. Bueno, entonces, pues ese es algo que quería de mencionarles, ¿no? Que estos mecanismos lo que buscan es dialogar con la población, más que subirlos en un proyecto nacional, ¿no? Un proyecto autoritario, ¿no? En el que pueda decirse todos van en el mismo camino, en el mismo coche, ¿no? Y vamos a llegar al mismo punto, ¿no? Aquí, pues se reconocen las dinámicas, se reconocen los contextos y pues al final esto tiene pues una dinámica distinta. Sí, José Alfredo, adelante. Gracias. Am, Me estoy preguntando, em, porque al final el tema de comunidades, este, acabo de conocer un caso. Yo trabajo en el Tribunal Contencioso de Apelación de Colima, 32º Circuito,
Ok. Sin decir las partes, las generalidades del caso, pues son útiles para un ejemplo. Un grupo vecinal se reunió para demandar a la Semarnat y a la autoridad local del medio ambiente por no cuidar de un lugar, es un parque un poco grande aquí, al que no se le dio mantenimiento. Está realmente bastante sucio, ¿no? Hay patos ahí, hay lagartijas. Una lagartija en Colima es algo común y las quieren mucho, de hecho. Son muy grandes, son del tamaño de un perro chico, ¿no? Son muy, muy grandes en cuanto a extensión, ¿no? No en cuanto a altura. Sí. Hay iguanas. La cuestión es que esta asociación dijo, vengo a demandar al Estado por no haber hecho labores de mantenimiento y cuidado de esta zona ambiental, cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y le exijo una indemnización y cuantificada, ¿no? Me llamó mucho la atención y lo relaciono con ese tema de comunidades indígenas, porque me estoy imaginando a un grupo, otra vez, la dinámica de ayer, un grupo ostentándose como indígena, con la mención del compañero Leonardo, que es muy acertada. Ok, todos son güeros, pero sería discriminatorio decir que no son indígenas porque son güeros. Perfecto, no hay problema. Pero ese grupo pequeño se ostenta como representación indígena y dice, voy a demandar porque no cuidaste el lago de Chapultepec, ¿no? Y yo soy comunidad originaria de la Ciudad de México y además quiero que me indemnices con N millones de pesos. Yo me pregunto, ese grupo que en el caso de aquí son, conforme a los datos con los que cuento que tengo acceso al expediente, son 15 o 20 personas más o menos. ¿Tienen derecho de beneficiarse de una indemnización que compete a la comunidad? ¿Por qué? Porque otra vez, pues yo pongo mi despacho, fundo una asociación que se llame MCCI, ¿no? Y esa asociación dice, le estás dando en la torre a los cenotes en Yucatán y yo vengo en nombre de los mayas a reclamarlo, ¿no? Y esa asociación además trae hoteleros, ¿no? Que no, pero pues te da más risa todavía el ejemplo. Claro. En ese contexto, un grupo, digo, al final es abstracto, la acción es abstracta, no hay una concreción objetiva respecto de una persona, somos todos los afectados. Yo mismo, yo soy de la Ciudad de México, llevo 4 meses en Colima, pues con el solo hecho de establecerme en Colima, yo ya estoy afectado por esa misma situación, porque no puedo ir a ese parque y disfrutarlo o vivirlo. Y esas 15 personas tienen derecho a una indemnización que correspondería a la sociedad, al grupo social. Me lo pregunto así, e insisto, tiene que ver con grupos indígenas porque también puedes apersonarte en nombre de esos grupos indígenas con una asociación de 10 personas, exigir una indemnización y al final la indemnización ni siquiera compartirla con los grupos indígenas porque tú hiciste tu trabajo, ya obtuviste tu indemnización, pero la ley no dice, una vez que obtengas tu indemnización tendrás que hacer partícipe o tendrás que beneficiar a todo el grupo indígena. Me llama la atención esta situación y quería pues plantearla. Claro. Gracias. No, muy buena pregunta, José Alfredo. La verdad es que algo que creo que en lo que podríamos englobar tu participación, pues tendría que ver un poquito con la simulación, ¿no? Un poquito con la manipulación que podría generarse por el mal uso de la autoadscripción indígena, ¿no? Y aquí, fíjate, creo que algo que tiene muy bueno la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es justamente definir, ¿no? Definir
¿cuándo vamos a reconocer a un pueblo como indígena, ¿no? ¿Cuándo va a tener la característica de tener una comunidad, de ser una comunidad, ¿no? Y creo que en ese sentido, el carácter histórico, ¿no? El descender de poblaciones que habitaban el territorio antes de la colonización, ¿no? Podría ser un criterio que tal vez nos sirva para acreditar, ¿no? Por ejemplo, la existencia de derechos indígenas de una población, ¿no? Efectivamente, ¿no? Me ha tocado ver algunos asuntos donde justamente de repente surge en una entidad federativa donde no había habido pueblos indígenas, ¿no? De repente por ahí sale ya una colonia, ¿no? Que dice pertenecer a un pueblo, al pueblo indígena, no sé, Coric, ¿no? O a un pueblo indígena, por ejemplo, Tojono en Sonora, ¿no? Y es un pueblo que por muchos años se creyó había sido extinguido, ¿no? Se había extinguido el pueblo, ya no se tenía conocimiento de esta población. Entonces, algo que sí requiere hacer forzosamente la autoridad que vaya a, a emitir un acto de autoridad, ¿no? Pues justamente es cerciorarse de la existencia histórica, ¿no? Del pueblo indígena y que efectivamente haya tenido un vínculo, por ejemplo, creo aquí el tema es entre la comunidad y el territorio natural, ¿no? Eh, Fíjate, por ejemplo, en el caso de Cherán, ¿no? Surge un movimiento, ¿no? En el que la comunidad cierra las puertas de su población, ¿no? Frente a un tema de inseguridad que se estaba dando en Cherán. Y pues fíjate, el argumento es, ¿no? En ese momento que lo que están haciendo es proteger sus recursos naturales de personas de delincuencia organizada que estaban ocupando su territorio para siembras ilegales, ¿no? De algunas plantas. Por otro lado, la protección de los talamontes, ¿no? Que se estaban llevando las maderas de la comunidad de Cherán. Pero fíjate, por un lado, ellos estaban teniendo un problema de inseguridad, un problema con los recursos naturales, ¿no? Y el movimiento de Cherán, ¿no? Los lleva a plantear más derechos, ¿no? En materia político-electoral, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues si ya estamos protegiendo los recursos naturales, pues de una vez vamos a proteger o a solicitar más derechos político-electorales. Bueno, ahí está un caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, se tienen eh, municipios, ¿no? Más de 500 municipios en el estado de Oaxaca que tienen la posibilidad de elegir entre sistemas de partidos políticos o sistemas normativos internos. Y por ejemplo, por ahí hay algunos estudios, ¿no? Que han estudiado el impacto que tienen el cambiar de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, cuando hay cambio de sistemas, lo que pasa también, pues es que los partidos políticos, algunos partidos políticos pierden o ganan votos en determinadas entidades federativas, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, se ha cuestionado es, bueno, ¿a quién beneficia políticamente el cambiar de sistemas normativos, ¿no? Beneficia al partido, voy a poner ejemplos, ahorita no lo tomen así tan literal, ¿no? Pero, por ejemplo, beneficiaría al Partido Revolucionario Institucional el cambiar de sistema de partidos políticos a los sistemas normativos internos, ¿no? Cuando pudiera ser que por la permanencia histórica del Partido Revolucionario a lo largo de la vida democrática de México, pues puede ser que tuviera más presencia, más estructura, ¿no?
más vínculos con la sociedad de una entidad federativa, ¿no? O podría beneficiar, por ejemplo, a un partido nuevo como lo es Morena, ¿no? Que al perder el otro partido político votos, ¿no? Le pudiera pues beneficiar a un partido joven, ¿no? Tal vez. Bueno, todos estos elementos pues han sido cuestionados, ¿no? Ha sido una materia pues que está ahí latente, ¿no? En materia electoral. Y esto, fíjense, me lleva a hablar de los sujetos responsables que pudieran estar vinculados con una consulta indígena. Fíjense, primero está el primer sujeto responsable es la autoridad que vaya a emitir el acto eh, de autoridad, ¿no? Que pudiera vulnerar los derechos político-electorales, principalmente de poblaciones indígenas, ¿no? Ellos son los primeros que deben de tener en mente el realizar una consulta, ¿no? Y fíjense, la clave está en que sean actos de posible afectación a los derechos. Ni siquiera estamos diciendo que sea necesario que afecten derechos, ¿no? O sea, con el simple hecho de que se puedan ver involucrados de derechos de pueblos indígenas, creo que por ahí ya se prende la alerta de las consultas indígenas. Bien, el segundo sujeto es quien va a realizar la consulta, ¿no? Y aquí entramos a temas también un poquito cuestionables, ¿no? Por ejemplo, ¿quién organiza las consultas? Lo organiza, por ejemplo, las autoridades electorales que tienen una práctica muy buena, por ejemplo, para instalar mesas de consulta, ¿no? Para diseñar, por ejemplo, preguntas que pudieran no tener alguna tendencia, ¿no? Que pudieran ser objetivas, metodológicamente, ¿no? Me refiero que pudieran estar bien diseñadas las consultas. Bueno, por ahí podría ser un caso, ¿no? Que lo organizaran las autoridades electorales. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, como bien lo mencionas, José, el tema tuviera que ver con el sector privado, ¿no? La construcción de hoteles, la construcción de parques, la construcción de centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, en Teotihuacán, en algún momento se quiso construir un campo de golf, ¿no? Pues, dada el terreno, ¿no? Un poco aprovechar la imagen de las pirámides, ¿no? Para darle un enfoque bastante interesante al campo de golf. Pues por ahí se querían construir este campo de golf, ¿no? Lo cual, por ejemplo, pues implicaba comprar una suma interesante de terrenos, ¿no? Pero el comprar los terrenos no es simplemente decirles, pues ya le pagué a la población, ¿no? Lo justo por la tierra. Lo que implica también es que transformas, digámoslo así, de alguna forma, los ecosistemas, ¿no? Transformas las formas de vida de las comunidades. Incluso, por ejemplo, en todas estas zonas estas poblaciones que están alrededor de Teotihuacán, no sé si, bueno, no sé si la gran mayoría sea de aquí de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, pero por ejemplo, si pasan por estas poblaciones, van a ver que, por ejemplo, los centros comerciales modifican sus colores, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en centros comerciales como Soriana, Walmart, que tienen colores, por ejemplo, verdes, azules, naranjas, ¿no? En estas poblaciones generalmente los colores son colores arena, ¿no? Colores grises, porque justamente lo que piden las poblaciones, ¿no? Pues es que no alteren, ¿no? La visión cultural, ¿no? El aspecto físico de sus poblaciones. Entonces, al final, pues hay un efecto eh, interesante en la cuestión privada. Sí, Leonardo.
No, nada, comentaba nada más a la acotación que ese tipo de adaptaciones también son disposiciones que el Instituto Nacional de Antropología, en materia de conservación de inmuebles y de cascos históricos, también pide que a los negocios. Exacto. Lo digo porque viví 4 años en Guanajuato y evidentemente por ser un patrimonio de la humanidad en términos de inmuebles y de la ciudad, el casco histórico, pues todos los negocios se tienen que ajustar. Sí, y tienen ciertos colores, ¿no? Que ya están marcados por las disposiciones. Sí, es correcto. Así es, Sí, Leonardo. Sí, bien, efectivamente, muchas gracias, sí. Entonces, bueno, ahí también, por ejemplo, las empresas pues tienen que realizar estos trabajos, ¿no? Aquí lo interesante de este aspecto del sector privado, pues es que generalmente, por ejemplo, cuando surge el proyecto, ¿no? Y tienen que conseguir las autorizaciones, pues muchas veces va, por ejemplo, alguna carta o algún documento de la población, ¿no? Donde se dice pues, que están de acuerdo con la construcción de una determinada obra, ¿no? El tema es que después de que inician los trabajos, empiezan otros movimientos, ¿no? Que incluso pueden no ser propiamente de la comunidad, ¿no? Sino de algunos otros grupos que protejan derechos por ejemplo, de la fauna, ¿no? De la naturaleza biológica de la zona, ¿no? Entonces, pues aspectos que tal vez no lo veía o no lo preveía la población, ¿no? Pues sí lo ven otros movimientos, ¿no? Ambientalistas, de fauna, de, de flora, ¿no? En estas poblaciones. Entonces, surgen movimientos que defienden estos derechos. Pero bueno, otro sujeto obligado que también mantiene cierta responsabilidad, ¿no? En el tema de las consultas indígenas, pues también son, efectivamente, José Alfredo, aquí creo que es lo importante, pues también los pueblos y las comunidades indígenas tienen cierta responsabilidad, ¿no? Cierta responsabilidad de que efectivamente se consulte a la mayoría de la población, ¿no? Aquí, con esto quiero decir que no solo basta con que una empresa o una autoridad se acerque, por ejemplo, a los titulares, a los representantes de la comunidad indígena, ¿no? Y que basta con que diga, no, pues es que ya el presidente de la comunidad ya, pues ya nos dio su visto bueno, ¿no? Ya de hecho hasta nos firmó una cartita ahí donde el representante pues nos dice que está de acuerdo con que se realice la obra o que está de acuerdo con los derechos que se pueden involucrar en esta materia, ¿no? Aquí hay que cerciorarnos que efectivamente la consulta, ¿no? Sea completa, ¿no? Que cubra, ¿no? A la gran mayoría de la población indígena. Aquí, por ejemplo, ustedes ya habrán visto, ¿no? Cuando un mecanismo de democracia directa tiene efectos vinculantes, ¿no? Que busca que sea un porcentaje representativo de la población, ¿no? Para que pueda tener este vínculo obligatorio a las autoridades que van a emitir los actos, ¿no? Y pues aquí también, ¿no? A cerciorarnos que efectivamente participe la gran mayoría de la población indígena. Y bien, bueno, eso por un lado, ¿no? Ahora, en materia electoral, ¿no? Pues hay muchos ejemplos de consultas indígenas en esta materia. Sí, Rubén, adelante. Sí, buenos días, doctor. Muchas gracias. Pues muy interesante el tema de la consulta indígena. Quisiera hacer un par de comentarios y una pregunta, digamos. El primero, pues decir, digamos, pues de que todavía pues hay pues una mayoría de población indígena en el país. Estamos hablando pues de un 13%, alrededor de 12.7 millones de esta población. Y lo que se decía ayer, pues son 68 pueblos todavía indígenas que hay en el país. En ese sentido, pues es importante el tema de la consulta, digamos, ¿no?
Y pues también como de entrada, pues digamos, este tema se ha fortalecido por, pues lo que decía hace rato, por el tema del convenio 169, que fue ratificado por México y publicado en el 90-91, la reforma del artículo 2 segundo constitucional, el tema también pues del reciente acuerdo regional que se sintetiza en el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el acceso a la información, la participación pública y la justicia en el tema ambiental, digamos. Entonces tenemos como un marco para que se vaya avanzando en el tema de la consulta indígena. También decir, digamos, ya nos habló de este tema interesante de la consulta en materia electoral. Yo quisiera un poco referirme a la consulta en el ámbito administrativo, digamos, ahorita que habla de quiénes son los actores que participan. Yo creo que ahí de los actores importantes es el INPI, digamos, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quien es la autoridad que en su momento puede, pues, identificar y hacer estos diagnósticos de quién es la población indígena, digamos, ¿no? Y es quien tiene el carácter, es un órgano técnico, digamos, así se califica para hacer este tipo de consultas en el ámbito administrativo federal, ¿no? Y se dice que la Secretaría de Gobernación, pues, es el órgano garante. Y lo vimos en las consultas en este gobierno, pues, de que tuvieron mucha presencia mediática, digamos, ¿no? En el tema de la consulta en Jaltocan, con el tema de las tierras ejidales, en el tema de la construcción de una carretera en el estado de Hidalgo, y pues el tema del Tren Maya, digamos, donde estas autoridades estuvieran ahí presentes y fueron como actores muy relevantes, digamos, ¿no? En ese sentido, quisiera hacer ya mi pregunta, digamos, en su experiencia en este tema electoral, ¿cuál ha sido la comunicación con el INPI, digamos? Y ayer nos comentaba, pues, que ha habido como coordinación con el INMujeres para el tema de mujeres e indígenas, con la Secretaría de Educación Pública para el tema de la educación, etcétera. Ahí mi pregunta sería específica esta, ¿cuál ha sido la coordinación con el INPI, digamos, en materia electoral? Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias, Rubén. Fíjate, voy a retomar dos aspectos bien importantes que tú mencionas. El primero es un poquito la contextualización que haces de las fechas en las que se aprueba el convenio 169, ¿no? Y porque fíjate, si te fijas en los años, son previos a que México puso en su constitución política incluso esta idea de la multiculturalidad y incluso también previo a que pusiéramos en el artículo segundo constitucional lo referente a la consulta, ¿no? Bien, esto es bien importante porque el contexto internacional, ¿no? Muchas veces retoma experiencias comparadas de muchos países, ¿no? Y son una imagen a lo que tiende el movimiento indigenista, por ejemplo, en los diferentes países, ¿no? Entonces, este tema de la consulta, obviamente, pues estaba ya muy avanzado en el ámbito internacional, ¿no? Y después México se suma a este camino, ¿no? Entonces, eso es muy importante por un lado. Ahora, el tema del INPI, qué muy buena y qué buena intervención, ¿no? Porque fíjate, entre las instituciones que se involucran en materia electoral, efectivamente, está el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. También, por ejemplo, se involucra el INEGI, entre otras de las instituciones en materia electoral, y pues obviamente el Instituto Nacional Electoral. Y fíjate, estas tres instituciones, el INEGI, el INPI y el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Por ejemplo, trabajan mucho en temas de consultas indígenas para la realización de la distritación electoral indígena, ¿no? O sea, acuérdate que cada 10 años, ¿no? El INEGI realiza un censo poblacional y a través de ese censo se identifican dónde están las poblaciones indígenas, pero fíjate, a partir de un criterio que es el uso de las lenguas indígenas. Entonces, a partir de la encuesta que levanta el INEGI, sabemos más o menos por dónde están
las poblaciones indígenas, ¿no? Y cuántas lenguas hablamos, y bueno, hay una estadística importante en esta materia. Ahora, viene el otro tema, ¿no? Cuando el INE tiene que ocupar este censo y empezar a recorrer el territorio nacional, justamente para dialogar con las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, justamente para saber si están de acuerdo o no en la distritación, en la división territorial, ¿no? En la colocación en determinados distritos de las comunidades. Y fíjate, aquí viene el papel importante del INPI, porque el INPI es la institución a través de la cual el instituto puede acceder a dialogar con las comunidades indígenas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El INPI tiene una estructura, ¿no? Un registro de las comunidades indígenas, de las poblaciones indígenas que tienen ciertos, por ejemplo, ciertos proyectos, ¿no? Económicos, ciertos proyectos culturales, ¿no? Y lo va haciendo de esta forma. Entonces, el INPI generalmente es quien acerca a las autoridades electorales con las comunidades indígenas. Sí, o por ejemplo, un tema que creo que es importante mencionar, la confianza ciudadana en las autoridades electorales, ¿no? Creo que muchas veces los pueblos indígenas tienen una cierta renuencia, ¿no? Al saber que, por ejemplo, va el Instituto Nacional Electoral o que va el Tribunal Electoral, dicen, pues, quién sabe quién seas, ¿no? O sea, porque muchas veces no tienen esa cercanía con las autoridades electorales. Pero, por ejemplo, si tú le dices, soy del INPI, tienen una confianza, creo que, pues, bastante relevante a nivel nacional, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, te lo comento a través de una experiencia personal. En algún momento, nosotros que quisimos visitar comunidades indígenas, queríamos llevar a los magistrados regionales y de la sala superior, ¿no? A las comunidades indígenas, pues para conocer las realidades, conocer diferentes sistemas normativos internos en la práctica, ¿no? Y estábamos pensando realizar algunos manuales, ¿no? De sistemas normativos internos, buenas prácticas en las comunidades indígenas, cuestiones que buscábamos retomar de fuente directa, ¿no? Y por ejemplo, el tema es que cuando buscábamos a las comunidades, pues había una resistencia a permitirnos entrar a sus comunidades. Entonces, lo que se hizo fue acercarnos al INPI, ¿no? Y el INPI gestionó la entrada a la comunidad, ¿no? Las entrevistas con las autoridades tradicionales, ¿no? Fue un trabajo que facilitó mucho el INPI en esta materia. Ahora, fíjate, otro papel que creo que va a tomar más adelante el INPI. En algún momento, las personas indígenas que tenían este problema de acreditar la pertenencia a comunidades indígenas, buscaron que el Instituto Nacional Electoral les pusieran la credencial para votar, la característica de que pertenecen a un pueblo indígena. Y el INE, pues dijo, oye, es que no puedo poner este dato, ¿no? Porque no hay una institución del Estado mexicano que emita un documento que diga que tú perteneces a un pueblo indígena, ¿no? Y el cual yo pueda retomar y tener un fundamento para poner este elemento en la credencial para votar. Y a ver, entre la exploración que hizo el INE, pues justamente, pues vio que una de las autoridades que pudiera emitir este documento, pues es justamente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Porque tiene esta presencia y este vínculo con estas poblaciones. Pero bueno, en ese momento, pues no había un trabajo mapeado, ¿no? Un trabajo que permitiera darnos una cartografía precisa de los pueblos indígenas, y en ese momento, pues no se aprobó la incorporación del dato. Hoy, por ejemplo, a principios de 2023, ¿no? Por ejemplo, el INPI tiene un programa que va a ser muy bueno, ¿no?
Yo creo que han de estar a unos meses de concluir estos trabajos, pero si ustedes entran a la página van a encontrar que están haciendo un registro de las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces cada comunidad puede acceder a este sistema y hacer el registro de su comunidad. Creo que ese catálogo de comunidades indígenas y de autoridades tradicionales va a ser una herramienta clave en materia electoral, ¿no? O que pudiera tener un uso electoral en nuestro país, ¿no? Porque como bien lo dices, hay que separar lo administrativo de lo electoral, ¿no? Y seguramente el INPI lo realiza para la distribución de los programas, ¿no? Sociales que maneja, ¿no? Una cuestión administrativa, pero por otro lado también podría tener un efecto para un uso electoral. Entonces, el INPI creo que está siendo fundamental en esta materia, mi estimado Rubén. Otra institución, ¿no? que también es importante, es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Por qué? Principalmente para cuestiones de traducción, ¿no? Traducción no solo de leyes electorales, ¿no? No solo por ejemplo, la constitución política que esté traducida a las lenguas indígenas que predominan principalmente en el Estado mexicano, ¿no? Sino que pues también tiene una función en la impartición de justicia, porque, por ejemplo, se pueden traducir resúmenes de sentencias, ¿no? Que son claves para derechos político-electorales de comunidades indígenas, o traducción de apartados resolutivos de las sentencias cuando se van a notificar a comunidades que solo hablan lenguas indígenas. Entonces, en esos casos, el tribunal se apoya en esta institución y con sus traducciones, pues notificamos de una forma, pues lo más acorde a la comunidad, ¿no? En sus lenguas indígenas. Entonces, hay mucha cooperación entre las instituciones del Estado mexicano y principalmente en materia electoral para poder dar cumplimiento a estas consultas, ¿no? Bien, ahora ya vimos que por ahí el tema de distritación también es muy importante, el tema de la consulta indígena. Ya vimos que para cambiar de sistemas normativos también ahí la consulta a las comunidades indígenas es fundamental, ¿no? Creo yo que no podría haber cambio de sistema si no hay una consulta indígena, ¿no? También ya vimos que para los procesos legislativos, ¿no? Si vas a crear una ley que afecte derechos de pueblos indígenas, tienes que realizar una consulta. En materia legislativa, generalmente se conocen como foros de análisis, ¿no? Generalmente se realizan mesas de diálogo, ¿no? Con especialistas, con integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, ¿no? Y por ahí hay un diálogo entre los especialistas, los legisladores y representantes de comunidades indígenas. Y bueno, al final, pues y esto lo van a ver ahora con la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Porque, por ejemplo, entre la reforma electoral iba una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en particular al artículo 11, ¿no? Que buscaba regular las acciones afirmativas para población indígena en este artículo. Entonces, entre las acciones de inconstitucionalidad iba la cuestión de que no se realizó una consulta a los pueblos indígenas respecto de esta reforma, ¿no? Creo que el único argumento que podría yo mencionar, ¿no? Que hubo en el proceso legislativo, es que se realizaron algunas mesas de diálogo, ¿no? Analizando los derechos de las poblaciones indígenas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, participaron algunos funcionarios del Tribunal Electoral,
participó, por ejemplo, el doctor Orlando Aragón, ¿no? Que es un académico en el estado de Michoacán y que tiene una fuerte participación en movimientos indígenas, ¿no? En esta entidad federativa. Y bueno, por ahí se discutieron estos temas de la reforma, ¿no? Pero si ustedes digamos, lo analizan desde lo que hemos visto, que es la consulta, ¿no? El acercarse a la comunidad, el consultar a la opinión, ¿no? De las comunidades indígenas, pues podría ser que sí, no haya habido una consulta, ¿no? Pero bueno, eso se definirá en la Corte, ¿no? Y podría ser una causal de inconstitucionalidad de la reforma electoral. Pero bueno, ahí habrá que ver cómo lo considera la Corte. Bien, el último aspecto que quiero mencionarles es que, por ejemplo, en materia de justicia electoral, estamos transitando también de la justicia que imparte un tercero ajeno a las comunidades indígenas, que son, por ejemplo, los tribunales electorales locales, las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjense, hasta hace unos años solo conocíamos esas instancias, ¿no? Para poder acudir a resolver un conflicto en materia electoral. Ahora, por ejemplo, si vamos a ver un tema de presupuesto, de uso directo del presupuesto público, ¿no? Por ejemplo, pues hay que acercarnos a los juzgados indígenas que están en los tribunales superiores de justicia, ¿no? Para analizar esa materia. Ya el tribunal ya dijo que no es competente para conocer de esa materia. Entonces, por ahí tenemos que empezar a explorar los juzgados indígenas, a ver cómo han abordado este tema, si ha habido, ¿no? En las entidades federativas. Pero además de eso, fíjense, estamos presenciando un cambio en Chiapas y en Oaxaca para empezar a implementar una figura que es la de la mediación, ¿no? Estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y justamente en materia indígena. Fíjense, en estos dos estados, en Chiapas y Oaxaca, ya está la figura de la mediación en materia electoral. Pero fíjense, en Chiapas lo asume el Tribunal Electoral del estado de Chiapas y en Oaxaca lo lleva el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca. Es decir, en uno lo lleva un órgano jurisdiccional y en otro lo lleva un órgano administrativo electoral. En términos generales, las dos figuras de mediación tienen las mismas etapas, ¿no? La misma estructura de funcionamiento. Nada más que sucede que en el estado de Oaxaca se considera la mediación como con un enfoque de participación ciudadana, ¿no? Con un enfoque en el que no solo están dialogando las partes que tienen el problema, sino que, digamos, con una naturaleza como de observador, ¿no? Participan los representantes de las comunidades indígenas. Entonces, si las partes, por ejemplo, dicen que su sistema normativo implica tal derecho, ¿no? Ahí atrás de esa afirmación están los representantes de la comunidad que pueden decir si es acorde con el sistema normativo, ese derecho del que está hablando una de las partes, o está alterando el sistema normativo para negociar un asunto, ¿no? Bueno, entonces ahí está el papel de observador. Pero menciono este tema de la mediación porque al final del proceso, o sea, una vez que ya llegan a un acuerdo, a una resolución, las partes, ¿no? Con apoyo del mediador, fíjense, viene una última etapa en este mecanismo alternativo, que es el hecho de que la autoridad electoral consulta a las comunidades indígenas si están de acuerdo con la resolución a la que llegaron las partes.
Y esta consulta tiene un efecto, o sea, si la comunidad dice que sí es parte de su sistema normativo y que están de acuerdo con la resolución, fíjense, el efecto que tiene es que para la autoridad electoral, cuando se vuelva a presentar un asunto de esa naturaleza, va a ser un criterio obligatorio para la resolución de esos asuntos, ¿no? Entonces, de alguna forma, a través de estos mecanismos alternativos, se están generando, digámoslo así, un sistema de precedentes, ¿no? Que pueden resolver controversias en materia electoral, ¿no? Pero aquí el papel interesante es la consulta, ¿no? Este papel de que ya está la resolución, ya está resuelto el problema, pero la comunidad tiene que validar esa resolución. Algo que no sucede desde los órganos jurisdiccionales, ¿no? En el sistema de órganos jurisdiccionales, por ejemplo, ya sabemos que la sala superior es la última instancia y que es la máxima autoridad por así estar definido en el artículo 99 constitucional, ¿no? Y que sus sentencias son inatacables, digamos, tienen una cierta definitividad en la materia, ¿no? Entonces, una vez que ya la sala superior resuelve un medio de impugnación, pues lo que sigue es cumplir esa sentencia, ¿no? Y el tema es que luego muchas veces, pues esa sentencia, cuando se notifica a las comunidades, pues empieza a generar tensiones, genera cierta resistencia, ¿no? A aceptar esta sentencia. Entonces ahí pues tenemos esta dificultad, ¿no? De dar cumplimiento a las sentencias. Por ejemplo, cuando fue el cambio de criterio de que el Tribunal Electoral no era competente para conocer del uso directo de recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, pues había muchas sentencias del Tribunal Electoral que por ahí todavía se estaban implementando, que se estaban negociando, ¿no? Entre las comunidades, los municipios, estos cambios. Y cuando hubo la sentencia de 2020 de que cambió el criterio, ¿no? Pues rápido llegaron los municipios, ¿no? Llegaron a algunas comunidades que no eran indígenas y dijeron, a ver, pues si no eres competente tribunal, pues yo ya no tengo que dar cumplimiento a mi sentencia, ¿no? Porque pues ya dijiste tú que no eras competente y también la corte ya lo dijo, ¿no? Pero fíjense, o sea, siempre existe esa resistencia, esa posibilidad de que las poblaciones, pues, no tan fácilmente acaten las sentencias del Tribunal Electoral. Pero aquí algo interesante que surgió en estos debates, pues es que justamente el Tribunal Electoral dijo, bueno, a partir de esta sentencia y a partir del cambio de criterio, yo ya no voy a conocer de estos asuntos, ¿no? Pero todos los asuntos que conocí previo al cambio de criterio deben de ser cumplidas las sentencias, ¿no? Y por eso todavía ustedes, por ejemplo, si alguien pertenece al estado de Oaxaca, van a ver que todavía hay esos asuntos, ¿no? De cambio del uso directo de los presupuestos, ¿no? Entonces, como pueden ver, son muchos temas, ¿no? Los que están ahí involucrados con el tema de las consultas indígenas. También es bien importante, ¿no? Conocer que no estamos acotados normativamente, ¿no? Al ámbito nacional o al ámbito de las entidades federativas, ¿no? Sino que podemos hacer uso de todos estos tratados internacionales, tratados regionales, para tratar de regular esta figura. Ahora, si lo vemos como ese bloque constitucional o convencional de derechos de consulta indígena, pues ya vimos el sistema internacional, el sistema interamericano, el sistema nacional, ¿no? A nivel federal, ¿no? Por ejemplo. Pero también ya que aterricemos esto en nuestra localidad, en nuestra entidad, pues también podemos ver que hay algunas entidades federativas que, por ejemplo, ya cuentan con leyes de consulta indígena.
Entonces hay que particularizar esos asuntos, ¿no? Donde ya existen leyes locales, ¿no? De esta materia. Ahora, también en materia electoral es importante mencionar que pues existen ciertos protocolos en algunas entidades federativas para poder realizar este tema de consultas a comunidades indígenas, ¿no? Aquí lo único que yo advertiría es que es importante, ¿no? Que una vez que se vaya a aplicar una consulta, identifiquemos la naturaleza de la comunidad a la cual vayamos a aplicar la consulta, ¿no? Que no vayamos a preguntar, por ejemplo, sobre lenguas indígenas, sobre pertenencia o adscripción a un pueblo indígena, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de un pueblo afromexicano o una comunidad afromexicana, ¿no? Que puede tener ciertas discrepancias, cierta confrontación respecto de lo indígena y lo afromexicano, ¿no? Y que esto nos vaya a llevar a una resolución que no pertenece a la naturaleza de la comunidad, ¿no? Bien, bueno, con esto son los elementos que yo quería comentar con ustedes, que quería que ustedes tuvieran presente la importancia de las consultas indígenas en materia electoral, ¿no? Que de alguna forma nos llevemos esta idea de que si bien es un mecanismo para las comunidades indígenas, ¿no? Pues es un tema que al final del día impacta en todo el sistema electoral mexicano, ¿no? Que no es algo simplemente que se acote a ese porcentaje poblacional de las comunidades indígenas, ¿no? Sino que al final del día pueden estar inmersas en toda la población mexicana, ¿no? Ya les comentaba el asunto de los comités de consulta en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, para el presupuesto participativo, ¿no? Que en algún momento se eliminó esta figura de los consejos comunitarios en barrios originarios, ¿no? Y decían, pues todos que se rijan por los comités comunitarios en la Ciudad de México, los COPAC, ¿no? Y bueno, ahí lo que se mencionaba era que se estaba eliminando una institución originaria, ¿no? De las poblaciones de la Ciudad de México y que por lo tanto estaba generando invisibilización y discriminación, ¿no? También, por ejemplo, para la creación de partidos políticos, fíjense, es algo también bien interesante. Una asociación pretende cambiar su naturaleza al régimen de partido político y bueno, para lograr esto, pues requiere comprobar que se realizaron asambleas en diferentes partes del territorio mexicano, ¿no? Y que se cuenta con un apoyo ciudadano, ¿no? Para poder garantizar un porcentaje en los procesos electorales. Pero se viene la pandemia y fíjense, pues las comunidades indígenas no pueden celebrar sus asambleas comunitarias que tienen la naturaleza de ser reuniones masivas, ¿no? Reuniones en espacios abiertos, ¿no? Donde se concentra la población, por ejemplo, en la plaza de la comunidad, ¿no? Y ahí deliberan y votan las comunidades indígenas. Se viene la pandemia y entonces se prohíbe la concentración de la población en espacios de concurrencia pública, ¿no? Y pues no pueden llevar a cabo sus asambleas. Y bueno, el proceso federal pues seguía avanzando, ¿no? Y la autoridad electoral tenía que definir si les daba o no el registro a estas asociaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el instituto? Pues les dice, pues a ver, organízate con reuniones, por ejemplo, de Google Meet, de Zoom, de todas las aplicaciones que surgieron en el contexto de pandemia, ¿no? Y así lograron muchos partidos políticos su registro, ¿no? Acreditando pues la celebración de reuniones por plataformas móviles. El tema es que pues,
llega la fecha del registro, del autorizar o negar los registros, y el INE dice, pues bueno, como tú no celebraste tus asambleas, no ocupaste las herramientas tecnológicas, pues no tienes derecho a que se te registre como partido político. Y fíjense, ese asunto fue bien interesante porque lo que dijeron las comunidades indígenas es que el uso de estas herramientas tecnológicas de Google Meet, de Zoom, de otras aplicaciones, pues no forman parte de sus sistemas normativos, ¿no? Dicen, no es una práctica ordinaria que ocupen las comunidades indígenas para celebrar asambleas, ¿no? Donde se pueda consultar, pues, alguna cuestión a la comunidad, ¿no? Y más, ¿no? Si tomamos en cuenta que muchas zonas donde las comunidades indígenas están asentadas, pues no tienen acceso a los servicios de Internet, ¿no? O el acceso, por ejemplo, a los equipos para realizar las sesiones electrónicas, pues, o virtuales, pues, son escasos, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que hubo fue una sentencia en el que el Tribunal Electoral le dijo al INE, bueno, a ver, no le niegues el registro, ¿no? Espera a que pase la contingencia, que puedan celebrar sus asambleas, ¿no? Y que puedan acreditar si cuentan o no con el respaldo ciudadano que pide la ley. Pero eso le dijo al INE. A la asociación le dijo, bueno, si bien no se te va a negar el registro, ¿no? Lo cierto es que tampoco vas a poder participar en el proceso federal, ¿no? Porque las etapas de los procesos, pues, deben de tener una certeza pues, de los actores, de las reglas que van a operar en el proceso electoral, ¿no? Entonces, el INE también tiene que cerrar pues, tener claro quiénes van a participar en la contienda, ¿no? Para la elaboración de todos los materiales que tenga que elaborar, ¿no? Y si en algún momento puedes celebrar tus asambleas y acreditas el registro, pues se te podrá otorgar para el siguiente proceso electoral, ¿no? Entonces, vean cómo el hablar de consultas a comunidades indígenas no es simplemente hablar de cualquier innovación, de cualquier de ponerle ciertas reglas para la celebración de las consultas, ¿no? Sino que hay que apegarnos a los sistemas normativos, a las prácticas tradicionales que se ocupan en estas comunidades para poder consultar alguna cuestión, ¿no? Bueno, pues eso sería a grandes rasgos lo que yo quería comentar con ustedes sobre la consulta indígena. Me voy muy contento, ¿no? Con este diplomado, porque la verdad fueron un grupo bien participativo, conocedores de los contextos en los que ustedes se desarrollan. Veo que muchos pertenecen al ámbito administrativo, ¿no? A otro sistema jurisdiccional que no es meramente el electoral, pero pues su experiencia nutre esta materia, ¿no? Entonces, pues, si no tuvieran alguna pregunta o alguna participación, antes de cerrar la sesión, pues consultaría si ustedes quisieran hacer algún comentario final, ¿no? Y si no, pues de antemano, muchas gracias por estas dos sesiones que fueron bastante ricas en participación suya. Y pues yo nada más quedaría a sus órdenes y espero encontrarlos en alguna otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Les voy a dejar mi correo por si en algún momento pues ustedes quisieran algún acercamiento, ¿no? De alguna consulta de un libro, algún material que tengamos en la Escuela Judicial Electoral o en el tribunal, pues yo con mucho gusto y si está a mi alcance, pues se los comparto con mucho gusto, ¿no? Este es mi correo y pues si no hubiera más participaciones, pues yo me despido y les deseo buen éxito en su diplomado. Muchísimas gracias.